Venezuela, un país que ocupa el sexto lugar en producción mundial de petróleo. Por esto, muchos países se han visto muy interesados por ella y han establecido lazos de amistad. Desde la llegada de Fidel Castro al gobierno cubano, Venezuela ha sido su principal interés. Desde el principio de los años 60, el territorio criollo ha sido influenciado por esta pequeña isla caribeña, trayendo consigo múltiples invasiones e innumerables intentos de adoctrinamiento de la juventud venezolana. Actualmente se habla de una injerencia cubana en Venezuela. ¿Será esta igual a la de la terrible década de los 60? Una fuente permanente de inspiración de gran parte de las insurrecciones en contra del gobierno de Rómulo Betancourt fue la Revolución Cubana, tal como lo señala Arturo Uslar Pietri. El grupo de revolucionarios que comandaba Fidel Castro en las montañas de Cuba toma el poder en La Habana y este hecho va a ejercer una poderosa fascinación, particularmente entre los sectores políticos juveniles y universitarios. Van a pensar que esto representa un camino, que lo que ocurrió en Cuba no ocurrió gracias a una serie de circunstancias locales, sino que es un proceso o un procedimiento adaptable y repetible en cualquier otro país, y esto va a abrir la brecha para un periodo trágico, doloroso y duro de la vida venezolana. Pero, ¿por qué se produjo la enorme influencia de la Revolución Cubana en Venezuela y en toda América Latina? Venezuela se enrumba ya a partir de principios del 59 en un modelo pluralista de partidos democráticos, mientras que Fidel logra tumbar o hacer caer la dictadura de Fulgencio Batista, etc., por una acción militar iniciada años antes, desde la invasión de Sierra Maestra, cuando forma un grupo guerrillero con muy escaso número de personas, de soldados, de combatientes. Adelante, adelante la heroica guerrilla, guerrillero, adelante marcha, vas haciendo la paz con la guerra, con las armas de la libertad. La Revolución Cubana triunfó el primero, es decir, se triunfó el 1 de enero de 1959 y nosotros habíamos triunfado el 23 de enero de 1958 en Venezuela. Por las circunstancias de esa lucha, los 10 años bajo esa lucha, se había desarrollado una nueva generación de jóvenes que reclamaban su lugar en la dirección y al mismo tiempo tenían de hecho una gran influencia en el país. La seguridad en sí misma del movimiento estudiantil era incontenible. La juventud venezolana fue influenciada por la determinante victoria de los jóvenes barbudos que ingresaron en La Habana el 1 de enero de 1959. Sus futuros pasos fueron marcados por el aura de la victoria y heroísmo que los circundaba, tras la caída de la dictadura del militar Marcos Pérez Jiménez, la cual parecía invencible. Ambos eventos fueron la premisa de la aventura más valiente y más demencial emprendida por tantos jóvenes venezolanos. La juventud siempre ha sido en la historia de Venezuela y en parte en la historia de América como el rompehielo cuando las situaciones están congeladas. Ha sido el factor de heroísmo, de sacrificio, de iniciativa, de creatividad, que rompe situaciones que parecían perdidas o estancadas. Así ocurrió con nosotros. Nos sentíamos como autores de una operación muy grande, que fue la operación de derribar una dictadura militar armada, hermética, que la gente en la calle creía que nunca iba a caer. Esa dictadura jamás caerá. Esa es una dictadura muy fuerte. Los militares se presentaban en la televisión chocando los tacones, llevándose la mano derecha a la visera con energía, y aquello parecía incontenible. Un año después, Fidel Castro ya entra en La Habana. Nosotros que nos considerábamos y nos habían considerado
unos verdaderos gigantes de la lucha política. Nos sentíamos como de verdad autores con la fuerza suficiente como para derribar dictaduras. Pero en eso se produce la derrota de Batista por Fidel Castro, con un método distinto al nuestro. Organizó una guerrilla que fue creciendo, capturó la imaginación del pueblo cubano y seguía. La intervención de Castro en la política interna de Venezuela se remonta a su visita a Caracas en enero de 1959, con motivo del primer aniversario del derrocamiento de Pérez Jiménez. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la... Venimos de Venezuela con la misma sensación de que se nos fuera de mi patria. Todos los venezolanos con el mismo camino, tanto por hablar de los cubanos. En las acciones que dieron el empuje final a la caída de esa dictadura militar se destacó el Frente Universitario, organizado por el estudiante Américo Martín. Él fue un magnífico orador en la Universidad Central. Entusiasmaba, exaltaba a la masa de los estudiantes. Es un buen intelectual. Se ha convertido en especialista del régimen de Castro sin apoyar a Castro. Cuando Fidel Castro, que viene aquí y es recibido en la Universidad Central, en el auditorio, con grandes elogios, etcétera, etcétera, en ese momento el presidente del país era el profesor de la Universidad Central, Edgar Sanabria. Efectivamente, Fidel Castro se reúne con Rómulo Betancourt. Le pide ayuda para continuar su obra y Rómulo Betancourt se da cuenta de que, del peligro y obviamente le niega todo tipo de ayuda a Fidel Castro. Pero Fidel vino aquí para ver si podía tumbar a lo que acabamos de instalar. Tras la visita de Castro, los jóvenes más radicales del partido Acción Democrática, desencantados con la actuación de su candidato electo a la presidencia, Rómulo Betancourt, se fueron desvinculando de esa organización política hasta ser expulsados de la misma. En el caso de Américo Martín, de solo 22 años, la separación fue por escribir un artículo sobre el APRA peruano. Entonces, los expulsados crearon el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que coincidía con la estrategia castrista de la lucha armada revolucionaria contra los poderes establecidos. Esta vez, por fortuna para Cuba, la revolución llegará de verdad al poder. No será como el 95, que vinieron los americanos y se hicieron dueños de esto. Ver a aquel joven barbudo, como hablándole desde el cráter de un volcán a los Estados Unidos, la gran potencia mundial norteamericana, ese joven, hablando en nombre de más de 400 millones de latinoamericanos, creó una mística en América. Todos los partidos socialdemócratas sufrieron serias divisiones. Uno de ellos fue Acción Democrática, donde yo militaba. Acciones ya, lucha armada ya. Impactó no solo en Venezuela, sino en Colombia, Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay. En todas partes se crearon movimientos fidelistas. En la imaginación de una juventud ansiosa con una sed incontenible de heroísmo, la presencia de Fidel Castro cambió por completo los paradigmas presentes y generó el fenómeno fidelista. En el año 1962, con los nombres de Carupanazo y Porteñazo, se realizaron dos levantamientos militares no sincronizados entre las Fuerzas Armadas y la izquierda insurreccional venezolana, durante la presidencia de Rómulo Betancourt. Fueron golpes militares de izquierda, grandes manifestaciones, quema de vehículos, quema de caucho, barricadas, etcétera, un poco lo que hemos visto ahora, pero obviamente generado por los partidos de izquierda. Y esos golpes fueron derrotados.
pero vuelvo otra vez en el tablero, tenemos a una acción insurgente guerrillera en diferentes sitios en el país, una agitación universitaria, sobre todo en la ULA y en la Universidad Central. Ese mismo año, el presidente Betancur había ilegalizado al MIR y al Partido Comunista de Venezuela, por lo que cada partido, influido por la dirigencia cubana, inicia la organización de guerrillas en el país. Como parte de los preparativos, viajan a Cuba a partir de entonces diferentes grupos de militantes de izquierda venezolanos y del PCB para su entrenamiento militar. Tres viajes a Cuba, el cuarto fue tropa. Hablan mal los que salieron. Américo Martín toca tierra cubana por primera vez. A pesar de no haber logrado encuentro con Fidel, visita y entabla una amena relación con su hermano Raúl Castro y su esposa Vilma Espí. Cuba se hizo su A medida que hablábamos, fui descubriendo que aquel era un personaje que sabía hacer chistes. Sabía comprenderlo a uno, lo que uno decía. No trató de ser arrogante conmigo. Fue una relación, una conversación bastante positiva, vamos a llamarla así, Raúl Castro. Después nos reunimos con Carlos Rafael Rodríguez, que era la primera figura en el manejo de la economía de Cuba, el más leal de los comunistas. Yo aproveché para preguntarle cómo era esa extraña mezcla de tres partidos distintos para dirigir una revolución comunista. Si ellos creían en Lenin, como obviamente creían, Lenin descartaba la posibilidad de que hubiera más de un partido al frente de la clase obrera, como llamaban ellos, de la revolución. Efectivamente estaban trabajando para crear un solo partido. También consigue reunirse con Blas Roca, antiguo secretario general del PSP e influyente líder de la coalición encabezada por Fidel. Las delegaciones de los partidos MIR, JCB, URD y AD viajan a Cuba para el primer Congreso de la Juventud Latinoamericana y son recibidos a cuerpo de rey. Fuimos pues la delegación nuestra, MIR, que era la estrella del momento porque veníamos de dividir Acción Democrática, etcétera, etcétera. Pero también fue Fabricio Ojeda. Fabricio Ojeda había sido el presidente de la Junta Patriótica que derribó la dictadura. Y como Fidel Castro le encanta aprovechar esa situación para encontrar familiaridades que no existen. Bueno, Fidel Castro lo agarró, lo arropó, lo puso ahí en la directiva, lo puso a hablar con él, paseó por todos lados. En ese Congreso de la Juventud se produjeron grandes debates. Los comunistas, la Juventud Comunista, era partidaria de empujar a Fidel Castro cada vez más a los brazos de la Unión Soviética. Nosotros no éramos partidarios de eso. Yo no quiero que Fidel Castro caiga en manos de la Unión Soviética, pero tampoco quiero pelear con la Unión Soviética. ¿Qué siente un muchacho de 20 años, rodeado de la expectativa de tantos países del mundo que esperan todo? Rodeado de la expectativa de mis propios compañeros que esperan el discurso de los cubanos y de Fidel Castro que está esperando lo que yo voy a decir. Señores, se me fueron los humos a la cabeza. Un discurso muy fuerte, rechazando la idea de terceros caminos, diciendo que no podíamos transitar olímpicamente entre los dos grandes bloques mundiales, que teníamos que buscar definiciones sobre aquel bloque que se acercara más a nosotros. En ese momento nosotros perdimos toda posibilidad de terceros caminos y caímos en la compra de la política castrista que ya marchaba en esa dirección de establecer una relación muy estrecha con la Unión Soviética. El MIR decidió recurrir a una medida de excepción y envió a La Habana en misión especial a Américo Martín, con el fin exclusivo de lograr un encuentro con Fidel Castro. Llego a Cuba y me reúno con Fidel Castro, etcétera, etcétera. Y Fidel Castro queda encantado conmigo. Se me pareció como un muchacho, ¿no? No lo había tratado tan de cerca como en ese momento. Entonces empezamos a hablar de la preparación de la tricontinental que estaba preparándose
y le pasamos revista a los delegados de todos los países. Américo Martín, al pasar a la jefatura del MIR, se incorpora a la lucha guerrillera como comandante del Frente del Bachiller. También demuestra el interés de Castro por Venezuela el envío de experimentados militares cubanos a combatir en Miranda y Falcón, como la expedición de 1966 del venezolano Lubén Pekov y Arnaldo Ochoa junto a otros 14 cubanos para sumarse a las filas de Douglas Bravo. Recibo yo en el aparato con el cual me comunicaba con Fidel Castro, recibo un mensaje que dice así: ¿cómo están dispuestas las fuerzas militares a lo largo de la carretera de la costa? ¿Por qué me preguntan eso? ¿Por qué me preguntan Fidel Castro eso? ¿Será que va al desembarco? Pues yo lo descarté, pero era el desembarco. Y Fidel de nuevo procedía autoritariamente. En el desembarco, por alguna razón, la lancha se pega y tiende a hundirse, no puede regresar. La expedición terminó de forma trágica, cuando Antonio Briones Montoto, que dirigía la lancha cubana, pensó que había una emergencia y dio la orden de desembarcar. Arrastrada hasta Machurucuto por la corriente, se ahogó un cubano del grupo de apoyo. Muere en combate Briones y se suicida otro cubano tomado prisionero. Ese desembarco fue una locura. Que Tomasevich, Moisés, y Pérez Marcano, y Américo Niño, y Eduardo Ortiz Bucarán, los venezolanos, se meten a buscar por cualquier parte, mientras que se pierden, los otros cubanos mueren, y bueno, y se forma una locura por la vigilancia del desembarco, se descubre el desembarco. Y yo todavía estoy bajando, porque yo venía enfermo por la leishmaniasis, sin enterarme de nada de esto. Yo estoy bajando. En un operativo hecho donde me va a buscar un carro de la DIGEPOL tripulado por un militante nuestro. Estemos allí, nos vamos, y el desembarco se produce. Después me entero yo por la prensa, qué locura hizo. Entonces ellos estuvieron dando vueltas por la montaña, perdidos, pasando hambre, hasta que finalmente se encontraron con el resto de la guerrilla, ya estuvieron, no operaron militarmente, no había condiciones, la presión del ejército era muy grande, y terminó esa historia de los días. Américo Martín, agobiado por su enfermedad producida por las picadas de los jejenes, debe salir de la guerrilla para curarse en el extranjero. Es arrestado bajo falsa identidad en Cartagena, Colombia, al tratar de viajar en el barco Satrústegui y pasa a prisión en Venezuela. Bueno, pues fue delatado. El aeropuerto del Dorado en Bogotá y el aeropuerto de Barranquilla estaban supervigilados por la policía venezolana, sobre todo después del desembarco de Machurucuto. Pensaban que por ahí iban a salir gente. Entonces se decidió un vuelo por barco. Ese vuelo por barco ya se había probado con otro venezolano. Tocaba un momento en La Guaira, pero seguía, sin bajar, nadie se bajaba, un ratico nada más y seguía. Entonces, bueno, nos arriesgamos, vamos a tocar en Venezuela, vamos con documentación falsa. Yo era un ingeniero colombiano, tenía hasta tarjeta de identidad colombiana. Yo iba a curarme en Francia, y de ahí ir a la Tricontinental, que ya estaba convocada, para discutir con Fidel nuestras diferencias, todas nuestras diferencias. Bueno, lo cierto es que cuando llegamos a La Guaira, toca en La Guaira, nos está esperando la Dirección General de Policía venezolana. Me llevan ahí, entonces el interrogatorio, empiezan a llamarme Américo. Y yo hago como que no sé quién es Américo. Te vas a hacer pendejo, Américo. No sé ni quién es Américo, yo pendejo no soy. Pero me meten en un carro de la policía, de la DIGEPOL.
La muerte de Ernesto Guevara en Bolivia, en octubre de 1967, marca el inicio del fin de lo que se había considerado como la larga marcha del castrismo en América Latina. En 1968, las discrepancias con sus aliados, que han sido una constante en todas las aventuras internacionalistas de Fidel Castro, se van a repetir entre los guerrilleros venezolanos y los cubanos. Al año siguiente, se retiran los cubanos de la guerrilla y la lucha armada decae, profundizándose el debate en el seno del MIR sobre su efectividad. Esto conduce a la división de ese partido en varias tendencias, destacándose la de Domingo Alberto Rangel, que se pacifica, renuncia a la posición armada y va a participar en las elecciones. Al profundizar en el análisis de la traumática experiencia política de la izquierda venezolana, Américo continúa desligándose de viejas concepciones marxistas. Funda la agrupación política Nueva Alternativa, pero insatisfecho con los continuos debates en su seno, se separa de esta y se declara independiente. Tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba. Después de más de 50 años, parece mantenerse vigente la intervención de la isla caribeña en el territorio venezolano. Obviamente Fidel siempre ha estado activo en Venezuela. En diálogo con NTN 24, Luis Florido, dirigente nacional del partido Voluntad Popular, aseguró que existe una invasión del régimen cubano en la Fuerza Armada venezolana. Lo que ocurre en Venezuela es que ha habido una invasión permitida por el gobierno, una invasión permitida por el Estado venezolano. Han dejado que los cubanos controlen la Fuerza Armada Nacional. Bolivariana. ¿Usted alguna similitud podría decirse que hay allí la mano cubana en estos actos represivos? Totalmente cierto. ¿Por qué llegamos a donde nos encontramos ahora? Nunca cantamos lo que estaba ocurriendo. Algunos porque consideraban que no era importante o lo subestimaban, otros porque no sabían.